El día de hoy ¿estás en una crisis financiera? ¿Cómo hago para salir de una crisis financiera y ser próspera? Paradójicamente, las finanzas tienen mucho que ver con tu vida personal, con cómo tú estás gestionando tu vida personal. Y hoy quiero contarte la historia, una historia de una persona que la tengo por aquí anotada, así que a lo mejor en algunos momentos voy a leer la historia, pero quiero que tú le prestes mucha atención a esta historia, porque ella te va a traer soluciones, te va a dar ideas y van a ir ocurriendo cosas en esta historia que te van a poder ayudar a ti a manejar una crisis financiera y entender por qué primeramente estamos en una crisis. Y esta es la historia de una joven muchacha. Esta joven muchacha nació en un hogar modesto. Vamos a suponer que esta es la joven muchacha. Ella nació en un hogar modesto con su padre y su madre, ambos profesionales, padre inmigrante, madre profesora, padre emprendedor. Pasaron algunos años y ella se convirtió en la mayor de sus 3 hermanas. Es decir, en esta familia lo que había eran puras mujeres. Esta muchacha fue creciendo en este hogar y durante sus años de adolescencia, pues ella no era no se sentía muy agraciada, tenía bastantes complejos y se sentía un poco insegura de sí misma, o por no decir demasiado insegura de sí misma. Cuando tenía alrededor de 12 años, se entera de una noticia. ¡Wow! Había ocurrido algo en su familia. Y esa noticia que estaba ocurriendo era que en ese momento, pues se entera de que su padre tenía cáncer. Es decir, su papá estaba enfrentando una enfermedad pues terminal. La primera impresión para esta joven muchacha es que su padre se iba a morir. Pero bueno, ella siguió en sus años de adolescencia, durante todo este tiempo con esa enfermedad de su padre, y ocurrió algo. Cuando ya tenía 17 años, es decir, que se gradúa del liceo, pues tienen que tomar una decisión en la familia. Su papá continuaba enfermo, su mamá se había dedicado a cuidar a su papá durante todos esos años. Entonces, pues imagínate cómo estaba ese hogar. Un padre enfermo de cáncer, una madre profesora jubilada o en incapacidad dedicada al cuidado de ese padre enfermo de cáncer, 2 hermanas pequeñas, una con unos 14 años aproximadamente y la otra tendría unos 10 años más o menos. Imagínate cómo estaba esta muchacha, 17 años. A los 17 años ni sabía qué sabe uno de la vida, ¿verdad? Y ella a los 17 años tenía que tomar la decisión de en qué universidad estudiar. Si en la universidad se ocurre que esta muchacha se enfrenta ante esta decisión preguntándole a su madre, pues qué era lo que iban a hacer. Y la mamá muy sabiamente le dijo: yo no puedo costearte estudios fuera de casa. Yo tengo que costearte tus estudios dentro de una universidad cerca de la casa. Ella pues lo que quería era irse de su casa y ocurrió que en ese momento le dicen: la única herencia que yo te puedo dejar pues son tus estudios. Imagínate cómo tú vas a irte fuera de casa o no vas a estudiar, porque ella en vista de lo que estaba ocurriendo y de la decisión de la universidad, ella sintió que tenía que dedicarse mucho tiempo a trabajar. Y entonces en ese momento dijo: voy a estudiar una carrera pequeña, voy a estudiar un TCU, voy a estudiar algo más pequeño. ¿Y qué pasó? Pues esta muchacha decidió estudiar esta carrera en la universidad, que era la universidad más cercana. Y ocurrió que cuando tenía 19 años, su papá murió. Cuando su papá muere tras largos años de enfermedad, pues imagínate cómo habrá quedado esa familia. Quedó sin dinero, con deuda,
problemas económicos y ahora nos enfrentamos a la cruda realidad que hay que trabajar. Hay que trabajar para poder generar ingresos y poder mantener a esa familia. Pero entonces, ¿cómo iba a ser para mantener a esa familia? Ahora la responsabilidad, ella pensaba que estaba cayendo sobre sus hombros y decía, tengo que ayudar, ¿cómo hago para ayudar a mi mamá y poder mantener a esta familia? Bueno, entonces ella empezó a trabajar y a estudiar al mismo tiempo y a desarrollar cuantas cosas pudiera hacer que tuviese a la mano para poder generar ingresos para vivir. O por lo menos ella no ser una carga más a su familia. Ahora bien, como era muy inteligente financieramente, fíjate, esta familia era muy inteligente. Entonces cuando ellas se vieron ante esta situación dijeron, ay no, nosotras necesitamos un cambio. Lo mejor es mudarnos de esta casa. Vamos a mudarnos rapidito para un mejor lugar donde podamos prosperar, donde podamos ser mejores, donde podamos estar bien, donde nadie nos conozca y no nos traiga recuerdo de lo que vivimos aquí. Y vamos a hacer algo. Vamos a vender nuestra casa. Sí, vamos a vender nuestra casa, esa casa que era la única herencia que su padre les había dejado. Y ella y su madre decidieron pues vender la casa, porque les pareció que eso era lo mejor que podían hacer. Imagínate que era tan sabia esa decisión que ellas estaban tomando, que dijeron, no, con esta casa yo lo que voy a hacer es montar un negocio. ¿Y qué tal si monto un restaurante, o monto una charcutería, o monto algo de comida? Porque definitivamente la comida es lo que da dinero. Entonces por aquí es por donde nos tenemos que ir. Y empezaron a buscar negocios. En esa época estaban de moda los taxis. Entonces pues pensaron, vamos a invertir en unos taxis, vamos a invertir en un restaurante. Como que sí, lo que tenían era mucho dinero. Ocurre que logran vender ese apartamento y hacen una negociación. Imagínense ustedes que cómo creen que fue esa negociación. Esa negociación fue terrible, porque ninguna de las dos sabía lo que estaba haciendo. Malísima fue esa negociación. Tanto que le pagaron el apartamento en 3 años en Venezuela. En 3 años le pagaron ese apartamento y poquito a poco se lo fueron pagando. Imagínate cómo quedó esa gente. ¿Tú crees que iban a tener negocio? ¿Tú crees que lograron comprar los taxis? O mejor dicho, ¿crees que lograron montar el restaurante? Pues no lograron montar el restaurante, no lograron comprarse el taxi, no lograron hacer el mito de la comida, así es, no lograron hacer absolutamente nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que no saben lo que pasó. Se fueron a vivir alquiladas, tomaron esa maravillosa decisión de vivir alquiladas porque pues tenían que estar en ese momento, en ese lugar, y decidieron pues ir a vivir alquiladas. Y dijeron, esta es la mejor decisión que podemos tomar, un apartamento más grande, con 4 habitaciones, 4 baños, 150 metros, y vivían en un apartamento de 68 metros cuadrados, a 150, imagínate tú, ese era un gran avance, eso era un gran progreso financiero, con la única diferencia que ese apartamento de 150 metros era más caro de mantener, era más costoso el condominio, era más difícil de vivir en ese lugar y adicionalmente no era de ellas, entonces tenían que pagar alquiler para poder vivir en ese lugar. ¿Qué te parece a ti eso? Una sabia decisión, porque es que ellas eran muy inteligentes financieramente hablando. Y en ese momento, pues, ¿cómo estaba la vida de estas personas? ¿Ustedes cómo creen que iba a estar su vida? Desordenada, preocupadas, angustiadas, el dinero no alcanzaba, había que hacer 1000 y unas cosas. Ahora se unía el gasto del alquiler, pero bueno, esta joven, entre todas estas penurias, ella siguió adelante a estudiar y logra graduarse en la universidad y ser una de las mejores en su carrera. Y no saben qué estudió, contaduría pública, porque ella tenía que aprender a manejar el dinero de alguna manera y por eso escogió contaduría pública y estudia esta maravillosa carrera. Ocurre que la joven se gradúa y sale a la calle. Pues en la universidad le dijeron que haciendo balances
y certificaciones de ingresos, pues iba a ganar mucho dinero. O lo mejor, le vendieron el mito que realizando impuestos iba a ganar dinero y iba a ser muy próspera. Eso resulta ser que no era tan cierto. Cuando salió al mercado laboral, ¿qué ocurrió? Había muchos contadores y a ella nadie la conocía. Entonces tenía que trabajar en otros lugares y pues automáticamente se empleó en una oficina contable para poder aprender lo que pudiera acerca de la contabilidad. Todas esas cosas que ella pudiera, ella las aprendía. Y esa oficina le enseñaban cómo manejar esto, cómo manejar los IVA, cómo manejar el impuesto sobre la renta. Esa muchacha seguía aprendiendo. Pero los problemas financieros seguían estando presentes. Entonces se dio cuenta que no era posible y no era viable que esta muchacha siguiera trabajando bajo relación de dependencia. ¿Por qué? Porque era muy difícil mantener este hogar y al mismo tiempo trabajar bajo relación de dependencia, porque el dinero no alcanzaba. En ese tiempo ya su mamá se encontraba incapacitada, jubilada y retirada, pero tenía que trabajar aún más en otras instituciones para poder equilibrarlo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué te puedo decir lo que ocurrió? Esta joven agarra y trabaja y dice, bueno, la única manera de poder prosperar es emprender. Se le prendió el bombillo y dijo, pero si mi papá era emprendedor. Entonces, ¿se recuerdan que al inicio le dije que su papá era emprendedor y su mamá era profesor? Entonces ella dijo, ahora lo que yo voy a hacer pues es emprender. Yo lo que tengo es que lanzarme sola, porque a mí me dijeron que si yo lo trabajaba sola, yo lo iba a lograr, iba a ganar más dinero. Y se dio cuenta que emprendiendo lo podía hacer. Pero tomó una decisión inteligente en ese momento. Dijo, lo voy a hacer en lo que sé. Y dijo, voy a hacerlo con la contaduría pública. Y empezó a crearse el mundo en el área de la contaduría pública de manera independiente. Pero ¿qué ocurrió? Ella se dio cuenta que tenía que trabajar desde su casa, porque ¿cómo nace todo emprendedor? En su casa, con la computadora que le vendió CanTV y que pagaba de poquito en poquito en el teléfono, en el pago del teléfono mensual, ¿sabes? Pero que ese pago del teléfono mensual también lo hacían tarde, porque se recuerdan que vivían alquilados. Entonces, bueno, ella decidió emprender en medio de todas esas circunstancias, porque las necesidades pues estaban a flor de piel. Y en ese momento que ella está ahí surgiendo, emprendiendo, va haciendo unos poquitos clientes, pero se da cuenta que igual tampoco es suficiente. Y decide aliarse con otra persona. Y consigue una buena alianza en una buena oficina contable, con un contador con el que aprendió muchísimo acerca de los negocios y acerca del dinero y de cómo se manejaba, y manejaba una gran cartera de clientes. Pasa el tiempo y se da cuenta que trabajando en esa oficina tampoco le resultaba suficiente, porque los gastos aún seguían estando altos. Y sucedía otra cosa: ella a nivel personal no se sentía del todo bien, no estaba completamente satisfecha con lo que estaba haciendo. Pensaba que podía hacer otra cosa diferente, pero en medio de todo eso, en medio de todo ese torbellino de cosas, aún seguían aconteciendo cosas. ¿Y tú sabes qué pasó? Cuando esta joven estaba emprendiendo y ya estaba en esa oficina y ya estaba haciendo alianzas, ¿tú sabes lo que ocurrió? Las botan del apartamento en el que vivían alquiladas porque no tenían suficiente dinero para pagar. Entonces tenían que irse. Ella, su hermana y su mamá, había que mudarse. Inmediatamente había que ir para la calle. Pero lograron tener ángeles. Y esos ángeles las ayudaron. Entonces, como ella era emprendedora, logró resolver con algún dinero extra que pudo generar para reunir 2.500 bolívares en ese momento para poderse mudar a un nuevo apartamento. Un apartamento un poco más económico, más pequeño y en una zona muy agradable. Logran mudarse a ese apartamento. Después de muchas cosas, no es que creas tú que eso fue que se mudaron rapidito, ¿no?
Entonces se mudan, ya están allá, ya logran establecerse, ya les va mejor, ya se sienten mejor. ¿Y qué ocurre? El socio que tenía en la alianza comercial que hace, empezaron a tener problemas. Y esta muchacha dijo, pero bueno, y entonces, ¿ahora cómo hago? Ahora tengo problemas con este señor y yo no tengo suficientes clientes porque los clientes eran de ese señor en medio de esa alianza. Un día, ya bueno, en ese momento, ya desesperada y pensando que tenía las deudas, que tenía que pagar, que ahora todavía seguía los alquileres, o sea, seguían ocurriendo problemas financieros. ¿Y sabes por qué seguían ocurriendo problemas financieros? Porque ellas seguían siendo las mismas, no habían hecho ningún cambio radical en su vida financiera para obtener resultados diferentes. Entonces, por supuesto, aunque ganaran más dinero, aunque tuviesen más dinero, igualmente ellas necesitaban o tenían la sensación de que necesitaban aún más dinero. Y ella toma la brillante decisión, que esta sí fue una muy buena decisión. Y un día escucha algo acerca de Dios y cree que bueno, que Dios la puede ayudar. Y ella se arma de valor, tomada de su fe, y dice, bueno, si de verdad Dios existe y me va a ayudar a prosperar, yo me voy a ir independiente. Agarró todo el dinero que tenía guardado en el banco, sabiendo que tenía que mantener a su familia, que tenía que pagar alquiler y que adicionalmente también había que pagar los alimentos y todas las cosas y los gastos que implicaba una familia. Ella decide tomar la decisión con mucha valentía de independizarse por completo y todo lo que tenía lo invirtió en una pequeña oficina, que era un cuarto muy pequeño dentro de esos edificios de oficina donde los apartamentos se convirtieron en oficinas. Era un cuarto pequeño que no tenía absolutamente nada, y le dice la dueña de esa oficina, yo te voy a dar un escritorio y una silla para que tú comiences. Y ella, emocionada, acepta la negociación. Esa persona confió en ella y lo que tenía eran 26 años. Agarró y dijo, yo me voy a ir rápido para esa oficina y voy a emprender y bueno, lo voy a hacer sola y ya voy a ver cómo soluciono. Llegó con una laptop que no era de ella, ¿sabes? Esa laptop era prestada. Una impresora que no servía mucho y 2 cajitas de papel donde tenía 2 clientes y los 2 eran malapagas porque eran los únicos clientes que ella había hecho sola. Bueno, en fin, que con esos clientes ella logró negociar algunas cosas y se armó de algún dinero y empezó a irle mejor. Empezaron sus clientes a referenciarles otro cliente y ella empezó a tener aún más fe, empezó a creer más. Y entonces empezó a cambiar su vida y empezó a surgir. Y poco a poco fueron llegando clientes. Y su vida financiera empezó a cambiar. Pero ¿qué ocurría en el tiempo? Ella fue progresando. Pero en ella estaba ocurriendo algo interesante. Ella había decidido que también tenía que cambiar su vida personal. Y dijo, no puede ser que yo siempre esté aquí prosperando, pero que mi vida personal esté hecho un desastre. Porque llegó el punto en que esta mujer logró prosperar, llegó a unos niveles tantos de prosperidad, pero muy enferma. Tenía muchos problemas, tenía mucha enfermedad y tenía buen dinero, pero tenía muchas enfermedades. ¿Qué te parece a ti eso? Entonces, ¿de qué servía tener dinero si al final estaba enferma? Bueno, no importa. Ella habló, logró resolver esto y empezó a buscar solución en su tema de la salud. Y buscando solución en su tema de la salud, se dio cuenta que para cambiar esa realidad, ella tenía que hacer algo diferente. Ella tenía que cambiar su mente. Y empezó a trabajar en su crecimiento personal. Empezó a trabajar en ella. Empezó a trabajar en cambiar su mentalidad frente al dinero. Se dio cuenta que le había metido en esos problemas financieros todas estas cositas, que era falta de orden, falta de organización,
falta de presupuesto. Ella estaba metida en muchos problemas financieros. Y cuando ella descubrió esto, empezó a cambiar todo y empezó a sentirse mejor. Empezó ella a estar mejor con ella misma, empezó ella a estar mejor con su familia, empezó ella a estar mejor con su pareja, empezó ella a estar mejor con todo lo que ella hacía. Y es que poco a poco fue encontrándose a ella misma y a lo que realmente le gustaba. Al final de la historia, nuestra querida amiga logró ser próspera y ser independiente, salir de las crisis financieras y lograr lo que ella realmente quería, era viajar, conocer, disfrutar y comprar una casa nueva de contado para su familia. Eso esta querida amiga lo logró. Ella obtuvo esa casa nueva en un país donde habían oportunidades, donde habían cosas crédito y en los años donde el país donde ella vivía, que es Venezuela, estaba muy complicado. Ella logró comprarse un apartamento nuevo, pero ¿cómo es este muchacho en un país así? Para lograrse comprar un apartamento y de contado, sin usar el crédito. Bueno, algo tuvo que haber estado haciendo ella. Y era que su mentalidad estaba cambiando y logró finalmente su meta, comprar ese apartamento. Una vez que lo compró, su vida también empezó a cambiar en muchos sentidos y a lograr cada vez más cosas. Hasta aquí la historia de esta amiga. Ahora vamos a analizar un poquito la historia de esta amiga, ¿verdad? Y vamos a entrar en materia. A ver, si los que están ahí conectados, que la verdad no sé cuántos están conectados, escríbanme por ahí qué les pareció un poquito la historia de esta amiga. Si les gustó, si no les gustó, si les pareció bien. Ok. Entonces vamos a seguir analizando y vamos a desmenuzar ahora lo que le pasó a ella. Fíjate tú bien que ella entendió que venía de un hogar con muchos problemas financieros, pero su vida financiera, a pesar de que lograron vender un apartamento y querer montar un negocio, igual seguían cometiendo errores financieros y los errores financieros los mantenían en la situación en la que estaban. Entonces, ¿qué ocurre normalmente cuando estamos en una crisis financiera? Cuando estamos en una crisis financiera tomamos decisiones desesperadas. Y yo te voy a aclarar ahorita el término crisis. La palabra crisis significa situación difícil de una persona. Eso es lo que dice el diccionario. Situación difícil de una persona. Nos viene del latín crisis, que significa decisión. Y es aquí donde se pone interesante. Dice, decisión, que viene de quimo, que dice yo decido, yo juzgo. Designa el momento en el que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación. Es decir, que tú puedes estar viviendo cambios en tu vida que no son negativos, pero de repente estás viviendo una etapa de mucha abundancia y eso también es una crisis, porque es un cambio muy marcado, producto de una decisión en algo o en una situación. Eso significa que tú puedes estar viviendo crisis constantemente, porque el ser humano constantemente está cambiando. Nosotros como seres humanos constantemente estamos evolucionando y por eso sentimos que la vida se nos mueve. Cuando nosotros sentimos que la vida se nos mueve, es porque estamos cambiando como seres humanos. Eso ocurre con el dinero. Cuando sentimos que perdemos el control acerca del dinero, es cuando tenemos desórdenes financieros. Y ocurre que normalmente estamos en una crisis producto de decisiones financieras erradas que tomamos en el pasado. Es decir, cuando yo entré en una situación emocional X, Y, Z, cualquier cosa que me pudo haber estado pasando, como esta crisis que vivió esta muchacha, la muerte de un padre, luego tener que decidir una universidad, luego vender un apartamento, luego quedarse en la calle, luego tener que vivir alquilado. O sea, imagínate todas las crisis que estaba pasando y aún se sentía próspera
y sentía que estaba ganando más dinero, pero estaba muy enferma. Entonces todo el dinero lo estaba gastando en medicamentos. O sea, imagínate todo lo que le estaba pasando. Ella estaba continuamente viviendo en una crisis. Ahora, ¿qué tenía que haber hecho ella? Porque cuando tú estás en una crisis financiera, lo que tú estás haciendo es tomando decisiones en base a tus emociones y a cómo tú te sientes en ese momento. Entonces tú agarras y cometes errores muy típicos que se cometen cuando estamos en una crisis. Uno, salir de nuestros activos principales por la sensación de que necesitamos dinero. Dos, vender aquellas cosas que sean de rápida comercialización a muy bajito costo, pero no tener el destino final de esos bienes. Entonces vendemos, tenemos el dinero, pero después no sabemos qué vamos a hacer con el dinero. Entonces tenemos el dinero ahí guardado para los gastos. Y empiezan a surgir cualquier cantidad de gastos cuando tú estás en crisis. Te salen los gastos hasta debajo de la tierra. Entonces todo empieza a caer en una gastadera de plata innecesaria. Y Murphy empieza a apoderarse de tu casa. En ese momento, cuando tú estás en una crisis financiera, se daña la lavadora, se daña la secadora, se daña el carro, se dañan los aires acondicionados. Todo lo que tenga que ver con partes eléctricas se daña. Y todo lo que tenga que ver con artefactos o electrodomésticos también se daña. Pareciera que estuviesen algo que ver o que estuviesen estas cosas conectadas de alguna manera. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de física cuántica ni de nada de estas cosas, sino para que entiendas qué puede estar viviendo y qué te puede estar pasando en el momento que tú estás en una crisis financiera. ¿Y qué te lleva a esa crisis? A ti esa crisis te lleva una sola cosa, tú mismo. Esa persona que está ahí es la que tomó la decisión que la metió en una crisis. Por ejemplo, una madre que decide vender su única casa por montar un negocio en donde no tiene experiencia, pero cree que es lo mejor porque es lo que dicen los demás y decide quedarse sin casa y poner en riesgo a su familia, no es culpa de los demás, es su decisión financiera. No es culpa del sistema del gobierno, es su decisión. Ella tomó esa decisión y decidió vivir así, porque hay personas que tienen y que ganan mucho dinero, pero al final lo que tienen son muchas deudas y tú no entiendes por qué están endeudados. Y es porque ellos internamente están en una crisis y no saben cómo manejar correctamente su negocio, ni cómo manejar correctamente sus finanzas personales. Entonces estas personas carecen de un ingrediente que es el que hace que tú entres en una crisis. Y ese ingrediente es la falta de educación financiera. Cuando tú no sabes cómo manejarte acerca del dinero y cómo conducirte a la hora de tomar decisiones financieras, normalmente tú vas a estar siempre viviendo una crisis. A lo mejor no te tocan episodios drásticos, pero no tienes estabilidad. Y existe algo en tu cerebro que te hace sentir angustiado. Y ese algo que te hace sentir angustiado es que tú sientes que necesitas tener mayor seguridad financiera de la que ya tienes. Y eso es por falta de tener un plan de finanzas. Fíjate tú, cuando tú tienes 20, 30, 35 años, tú puedes planificarte financieramente y proyectarte a dónde quieres estar cuando tengas 40, 45, 50, 55. ¿Qué decisiones vas a tomar y de qué manera tú vas a llegar ahí? Porque tú vas a llegar ahí basado en unas decisiones. Y esas decisiones pueden ser buenas o malas, pero esas son las decisiones que te van a llevar a ti a lograr lo que tú te has propuesto. Lo que ocurre normalmente y caemos en crisis es porque no tenemos metas claras, es porque no sabemos para dónde vamos y lo peor de todo es porque no sabemos para qué somos buenos. Por lo general las crisis vienen cuando estamos en negocios y en cosas en las que no somos tan buenos. Es decir, podemos tener mucha pasión por algo y esto puede ser lo que más nos guste hacer, pero ocurre un problemita, lo estamos haciendo por dinero. Y cuando tú estás haciendo las cosas por dinero, ocurre que te quedas sin dinero.
Porque cuando tú haces las cosas por disfrute y por placer y porque es lo que a ti te gusta hacer, entonces el dinero llega solo como consecuencia de trabajar en tu pasión, como consecuencia de trabajar en lo que a ti te gusta. Ay, pero es que yo trabajo en lo que me gusta, pero el dinero no me llega. Ah, entonces aquí tenemos otro problema. Y ese problemita que tenemos ahí de trabajar en lo que me gusta, pero el dinero no me llega, es que tengo falta de conocimiento financiero, tengo falta de cómo hacer para crear mayor riqueza o cómo hacer para crear mayores ingresos o mayores fuentes de ingresos. ¿Y qué otras cosas puedo estar yo haciendo para que ese dinero aumente? Porque el mayor activo para crear riqueza es tu ingreso. Si tú te conformas con tener un solo sueldo o con tener un solo negocio o con manejar un solo producto dentro de tu emprendimiento y te dedicas solamente a eso, va a ocurrir que tú vas a caer en algún momento en una crisis financiera. ¿Por qué? Porque nada más tienes una fuente de ingresos. Las personas que logran prosperar manejan varias fuentes de ingresos. Es lo mismo que tú tengas un emprendimiento y dentro de ese emprendimiento tú también tengas varios tipos de productos en los que tú te puedas enfocar y que si no te está dando un producto te esté dando el otro. Lo más sensato que tú puedes hacer siempre es diversificarte en el momento que has logrado prosperar en una cosa, en la cosa que mejor te vaya bien, en la cosa que a ti más te guste. Es el momento en el que tú puedes diversificar tu energía. Hasta que tú no hayas logrado esa prosperidad, tú no puedes diversificar tu energía. Pero tú sí puedes establecer herramientas de orden financiero dentro de tu emprendimiento si eres emprendedor y si eres empleado dentro de tu sueldo que tú recibes. Y esas herramientas de orden que te van a ayudar a manejar una crisis son el presupuesto. Cuando tú eres emprendedor, por lo general ocurre que el emprendedor no tiene un salario. Entonces, este emprendedor agarra y mezcla las cosas entre el dinero del negocio y con el dinero de él. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que entonces tú no vas a saber exactamente con cuánto dinero cuentas al mes. Por lo tanto, vas a mezclar los gastos personales con los gastos del negocio. Y vas a entrar en una crisis tanto en el negocio como en tus finanzas personales. Entonces, luego no va a haber quien pueda responder por el negocio. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para manejar una crisis es armarte de un gran presupuesto. Lo segundo que tú tienes que hacer es cambiar tu mentalidad acerca del dinero. Porque tu mentalidad sobre el dinero es la que te colocó en esa posición de riesgo. Tu mentalidad acerca del dinero es la que te dejó en esa situación económica escasa. Tu mentalidad acerca del dinero es la que te arruinó. Entonces, tú tienes que cambiar tu mentalidad acerca del dinero para que tu realidad financiera cambie. Y eso solamente lo puedes hacer leyendo, lo puedes hacer autoeducándote, lo puedes hacer escuchando live como esto, lo puedes hacer consumiendo información de valor que te ayude a nutrir tu mente y a cambiar tu mentalidad acerca del dinero y a desarrollar una conciencia de abundancia y un pensamiento próspero. ¿Sabes qué ocurre y por qué hay personas que logran ser más prósperas que otras personas? La diferencia entre una persona muy próspera y la otra es la confianza que tiene en sí mismo, la confianza que tienen que él sí puede lograr las cosas. Y eso es lo que hace que otras personas tengan más dinero que otras que no tienen. Porque cuando tú no confías en ti, tú mismo limitas tus ingresos y tú mismo creas pensamientos de escasez alrededor de tu vida. Tú mismo creas pensamientos de escasez alrededor de tu negocio, alrededor de tu finanza y alrededor de tu vida y no logras desarrollar una mentalidad de abundancia. No la logras desarrollar porque te sientes desconfiado de ti mismo y el sentirte desconfiado de ti mismo te hace que tú pierdas merecimiento. Entonces, fíjate bien, también hay otra diferencia aquí muy importante y es
que no solamente es el pensamiento, la confianza, sino que estas personas prósperas trabajan en la pasión. Es decir, trabaja en lo que le gusta. ¿Se acuerdan que en la historia esta persona quería vender su apartamento para montar un negocio de comida cuando nadie sabía de comida? Y eso es lo que ocurre con montar negocios de moda, como las peluquerías, como en su momento fueron los restaurantes. O sea, no es hacer lo que está en tendencia, porque si tú haces lo que está en tendencia, entonces tus finanzas también van a estar en tendencia. Y cuando esa tendencia deje de ocurrir, ¿qué va a ocurrir contigo? Que tú vas a caer en una crisis financiera porque no te montaste en la tendencia. Entonces tú tienes que identificar realmente qué es lo que a ti te apasiona y lo que a ti te gusta, porque lo que a ti te apasiona y lo que a ti te gusta es lo que te va a llevar a ti a lograr prosperidad, y eso va a hacer que tú confíes más en ti, que tú aumentes tu valía y que tú te autoeduques para tratar de ser el mejor en lo que tú haces. Porque tú no puedes decir, es que yo vendo postres, pero hay muchos vendiendo postres. Ajá, pero tú tienes que hacer algo diferente para que seas distinto a todos los demás que vendan postres y tú te puedas diferenciar dentro del mercado y ganar, atraer clientes, traer cosas a tu vida que están conectadas con la prosperidad y con la abundancia. Entonces, para ir cerrando la idea de este live, se titulaba ¿Cómo superar una crisis financiera y ser próspero?, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que entender. Uno, si estás en una crisis financiera, amigo, déjame decirte que necesitas ayuda de inmediato. ¿Y cómo es eso que necesitas ayuda? Sí, necesitas de una persona que no seas tú, que te pueda evaluar y que te pueda revisar tus finanzas y ayudarte a tomar decisiones financieras. Puedes buscarte un coach financiero que tenga testimonio comprobado y que te pueda ayudar a tomar buenas decisiones en el momento en el cual te encuentras. Lo segundo que tienes que hacer es automáticamente armar un presupuesto de gastos. Necesitas conocer a exactitud de cuál es tu realidad financiera. No tengas miedo de confrontarla, porque lo que ocurre es que por lo general no confrontas esa realidad, no eres capaz de verla. Necesitas armarte de valor y de fe para poderla ver. Lo tercero que tienes que hacer es empezar a autoeducarte, es cambiar tus pensamientos acerca del dinero, es preguntarte, ¿realmente esto es lo que a mí me gusta? ¿Realmente esto es lo que a mí me apasiona? ¿Realmente esto es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo puedo hacer para salir de este negocio? ¿Cómo puedo hacer para mejorar esto? Y una vez que te respondas todas esas preguntas, tú sabrás si vas a continuar con ese negocio o si no vas a continuar. Pero necesitas estar acompañado. Es lo primero. Lo primero es estar acompañado en el proceso y no por personas que están en la misma condición que tú. Búscate personas que estén mejores que tú, más elevados que tú y que también sepan y hayan superado crisis para que te puedan ayudar. Eso es si te encuentras en una crisis, tienes 3 datos que puedes empezar a aplicar. Ahora, ¿cómo empiezas a ser próspero? El proceso de salir de la crisis. El proceso de salir de la crisis es lo que te lleva a ti a ser próspero. Porque la única manera de nosotros cambiar y transformar nuestros pensamientos es cuando nuestro mundo empieza a tener desequilibrio. Si nuestro mundo fuera lineal, nosotros no buscáramos avanzar y progresar, pero cuando empezamos a tambalearnos y a tener ciertos desequilibrios es cuando empezamos a tener la necesidad de cambio. Y esa necesidad de cambio acelera nuestro sentido de la urgencia. Y ese sentido de la urgencia es lo que va a hacer que automáticamente tú empieces, sí porque sí, a transformar tu vida, a transformar tu mentalidad. Yo quiero que tú te lleves hoy de esto, que no es culpa del gobierno, no es culpa del sistema, no es culpa de tus padres, no es culpa de tu pareja, es responsabilidad tuya. Tú tienes el poder de cambiar tu realidad financiera. Tú tienes el poder de ser próspera. Tú tienes el poder
para transformar lo que está alrededor de ti. Y solamente internalizando que tú tienes ese poder, es que tú vas a poder cambiar esa realidad y realmente empezar a cultivar pensamientos de prosperidad en tu vida. Cuando te reconozcas teniendo pensamientos de escasez, como que esto está caro, no lo puedo comprar, está muy costoso, es imposible, yo no lo voy a poder hacer. Entonces, amiga, cámbialo automáticamente. Cuando te descubres haciendo eso, empieza a pensar otra cosa y empieza a decir lo contrario. Sí lo puedo hacer, sí lo voy a lograr, sí puedo tener lo que quiero, sí puedo. Te voy a regalar un ejercicio muy sencillo que puedes hacer. Bueno, aunque ahorita en este tiempo de COVID no sé qué tan factible sea, pero en lo que tengas el chance de hacer, hazlo. Te voy a invitar a que investigues cuánto vale lo que a ti te gustaría comprar. Vamos a suponer que te gustaría comprar un par de zapatos nuevos. Averigua cuánto vale. Si puedes ir a una tienda y puedes probarte los zapatos, porque en una semana de flexibilización abrieron la tienda, anda a la tienda y pruébate los zapatos. No importa que no tengas el dinero para comprarlo, pero el acto de hacerlo requiere de valentía y de fe. Y ese acto es dar un paso a salir de la zona de confort y enviarle un mensaje a tu cerebro diciéndole que sí lo puedes comprar, diciéndole que sí lo puedes tener. Entonces te recomiendo que salgas rápidamente a ese lugar y te pongas esos zapatos que tú quieres o esa ropa o lo que sea que tú quieras hacer, pero hazlo, porque cuando lo hagas tú misma te estás mandando un mensaje de confianza y tú misma estás tomando el control de tu vida financiera. Los resultados financieros y la prosperidad no es algo que ocurre por casualidad, es algo que tú creas a través de tu esfuerzo, de tu dedicación y de tus cambios de pensamiento, de paradigma, de patrones. Y eso solamente lo puedes hacer tú. Eso no depende de más nadie. En este tiempo hay personas que les está yendo muy bien y hay personas que les está yendo muy mal. ¿Cuál es la diferencia si estamos en el mismo sistema? La diferencia es qué está haciendo una persona y qué está dispuesto a sacrificar, a pagar y qué tanta fe tiene esa persona con la otra que a lo mejor no lo está haciendo, porque cada quien está viviendo procesos diferentes en donde necesita ver la vida desde diferentes puntos de vista. En el live de la semana pasada te invité a salir de la caja, te invité a que abrieras tu sentido, te invité a que pensaras diferente y es lo mismo que te estoy diciendo ahora. Piensa distinto y ve qué puedes hacer para cambiar tu realidad financiera. No dejes en manos de otros tu prosperidad financiera, no la dejes en manos de otras personas. Solamente tú puedes diseñar qué es lo que quieres tener en unos años, qué es lo que quieres lograr en otros años, pero no es al garete, es algo que tú tienes que escribir, que tú tienes que vivir, que tú tienes que imaginar y que tú tienes que sentir. La prosperidad es algo que se siente y la prosperidad inicia en la mente de la persona. Cuando tú empiezas a imaginar el dinero, cuando tú empiezas a visualizar con lo que tú quieres, cuando tú empiezas a creértelo y a enviarle esa información a tu cerebro, automáticamente esas cosas van a empezar a manifestarse en tu vida. Así que te invito a que salgas cuando puedas en la semana de flexibilización, te pruebes aquello que tú quieras probarte, averigua lo que vale, averigua dónde lo puedes conseguir. Y si no puedes hacerlo ahorita, entonces visualízate teniendo eso. Imagínatelo, usa la imaginación a tu favor, porque eso es algo que te va a ayudar a renovar tu mente y a transformar tus pensamientos de prosperidad. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de un gran valor para ustedes. Estoy contenta de acompañarlos todos los miércoles a las 9 de la noche, donde vamos a estar tratando temas como estos de finanzas personales y de cómo cambiar tu realidad financiera. Todo está en tu mente. Recuerda que lo que tú piensas es lo que tú dices y lo que tú dices es lo que tú creas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí